Hace poco alguien dejó un comentario en uno de mis videos que no he podido olvidar. Era un chico que acababa de terminar una relación, estaba solo y empezó a ir al gimnasio. Pero algo curioso empezó a pasar. Mientras entrenaba el algoritmo, empezó a mostrarle contenido sobre masculinidad, sobre lo que el hombre debería ser, sobre por qué las mujeres no lo valoran. Y él escribió algo que me dejó pensando. ¿Por qué ese tipo de contenido aparece justo cuando un hombre está vulnerable? Y creo que la respuesta tiene menos que ver con odio y mucho más con soledad. Este video no es para atacar la manosfera, sino para entender por qué seduce. Hace poco alguien dejó un comentario en uno de mis videos que no he podido dejar de pensar. Era un chico que acababa de terminar una relación y se sentía aislado. Y como muchas personas después de una ruptura, buscó algo que le diera estructura. Empezó a entrenar. Eso lo entiendo mucho, porque en una de mis tusas, como en 2018, fue el mejor cuerpo que tuve hasta el momento de mi existencia. Hola, preciosa. Porque eso me causó como ir al gimnasio literalmente todos los días. Ir, trabajar el cuerpo. Entonces, el mejor cuerpo que tuve no fue por disciplina, sino fue por dolor. ¡Idiota! Entrenaba para no pensar, para cansar el cuerpo lo suficiente como para dormir, para canalizar todo lo que estaba sintiendo. ¿Me veo tan guapo como la estatua de David o qué? Así que cuando leí su comentario, me identifiqué. Él escribió algo que me parece importante compartir porque decía algo muy honesto. Muchos hombres llegan al gimnasio no solo para entrenar, sino para sobrevivir emocionalmente a la soledad. Esto fue en uno de mis videos, que es este. Si quieren vayan a verlo. Volviendo al tema, en el caso de este chico, empezó a pasar algo muy interesante, que fue que mientras él entrenaba, el algoritmo empezó a recomendarle contenidos como de fitness, contenido motivacional, contenido para volverse más fuerte. Y parte de ese contenido puede llegar a ser muy positivo, pero por otra parte trae algo más. No solo habla de ejercicio, sino que empieza a hablar de qué significa ser un hombre, de lo que un hombre debería ser, de lo que debería exigir. Y lo que me pareció más valioso de su comentario es que él mismo lo notó, porque justamente de eso hablo en el video. Entonces, no, este chico no estaba culpando a nadie, solo estaba tratando de entender por qué este tipo de discurso aparece justo cuando alguien está vulnerable. Y eso me hizo pensar algo que casi no estamos diciendo. Quizá muchos hombres no están buscando dominar. Quizá muchos hombres simplemente están buscando no sentirse solos. Y eso es válido. Lo que pasa es que no saben cómo expresarlo porque el sistema... Estoy muy decepcionado. Todos los demás bien hecho. El gimnasio. Volvamos al tema. Muchas veces este sector del gimnasio no es para hacer músculos o no es por verse bien, sino es por rutina. ¿Qué es lo que buscan? Rutina. A veces por silencio, por tener algo que hacer cuando la casa se siente demasiado grande. Por Dios, no. No, yo fingir que es real, no lo haré. Seamos sinceros, y es que muchos hombres no están siendo criados o educados para hablar del dolor. No es algo nuevo, no es algo de, ay, yo lo acabo de notar. No, es un problema social que tiene mucha historia, tiene demasiados matices y es algo que viene de generaciones en generaciones en generaciones. Padres que tampoco sabían hablar de lo que sentían, abuelos que tampoco lo hacían. Estoy bien. Es lo que le he dicho. Exactamente eso. Vale. Papá también era un poco así, así que... Sí, pero él no quería a nadie cerca, esa es la diferencia. Eso no es cierto. Así que cuando algo duele, no siempre sabemos decir, estoy triste, estoy solo.
Esto conlleva a que el dolor sale de otras formas. A veces como silencio, a veces como rabia, a veces como obsesión por mejorar, muchas veces como entrenamiento. Y es como la cuestión más importante, y es que entrenar no es el problema en sí. El problema es lo que aparece después, porque cuando un hombre empieza a buscar fuerza, el sistema le ofrece identidad, pero no cualquier identidad. Le ofrece una versión de hombre que promete control, poder y superioridad, como si eso fuera la solución a la soledad. There are moments in our lives when we arrive at a crossroads. A mí me encanta demasiado el tema del género y de la identidad, y hay algo que casi no cuestionamos. How else am I to be with a woman society has made it impossible for me to be with? You must be brave. You cannot let fear stop you from letting your heart speak. Do you need something? No. I found it. A muchos hombres se les da un rol desde muy pequeños: ser fuerte, ser proveedor, ser seguro, ser competitivo, no quebrarse. You hurt me. When do you stop to think about me? Every moment of every day. Y si no encajas en ese molde, no sientes que eres diferente, sientes que estás fallando. I cannot love a maid. And yet you have taken possession of me. Y cuando alguien siente que está fallando en ser hombre, cuando alguien siente que está fallando en general, puede intentar construir una versión exagerada de la masculinidad, más dura, más fría, más dominante. Y esto no es porque realmente quiera ser así. For beings from opposing worlds, the desire is not the problem, but the world itself. You've convinced yourself that she is reason enough to risk everything. Sino porque es la única versión que parece permitida. Pero a veces, en ese intento de salvar el título de hombre, se empieza a matar algo mucho más importante: la humanidad. You're not born simply to work and die. There is one sacrifice you will have to make. Your family. Se pierde la ternura, se pierde la vulnerabilidad, se pierde la posibilidad de decir: esto me dolió. No porque los hombres no tengan emociones, sino porque el rol no deja espacio para ellas. What is the love in the face of society? I've had quite enough of the demands of society. Así que, paréntesis, para como el sistema está diseñado, realmente me siento muy, pero muy bendecido por haber nacido un chico trans, porque me criaron con la sensibilidad que se le permite a las mujeres, y puedo construir mi propia versión de masculinidad. Yo tuve esa posibilidad porque construí desde cero mi identidad de género y nací con ella. Incluso después de haber nacido con ella, es demasiado difícil la cuestión de explorarse, conocerse, no quererse, no aceptarse, cuestionarse muchísimas cosas, pasar todo este proceso. O sea, la gente piensa que para la gente es difícil aceptarnos a nosotros, pero ellos sinceramente no entienden todo el proceso que lleva a aceptarse uno mismo. Cierro paréntesis. Yo he visto desde muy cerca la masculinidad desde lugares diferentes. Crecí siendo leído como mujer, pero ahora vivo mi identidad desde una expresión más masculina. Y más masculina no significa más fuerte, más masculina no significa control, poder, superioridad. Más masculina no significa proveedor, seguro, competitivo y no quebrarme. Ahora vivo mi identidad desde una expresión más masculina, desde lo que yo soy. Y esa experiencia me permitió ver algo muy curioso que ocurre, y es que ser hombre o ser mujer muchas veces viene con un manual invisible que la gente percibe pero no acepta que está ahí: cómo hablar, cómo sentirse, cómo comportarse. Entonces, si un hombre
habla, siente o se comporta de cierta manera, está fuera, dentro de esa normativa, ya no es hombre. Si una mujer habla diferente, siente diferente y se comporta diferente, ya no es mujer, si no entra dentro de esas reglas sociales. Entonces, hay algo aún más interesante de ser una persona trans, y es que cuando sales un poco de esos manuales, literalmente, empiezas a descubrir algo extremadamente interesante que me explota la cabeza, y es que ser humano es mucho más liviano que ser hombre o ser mujer, porque no tienes que estar demostrando todo el tiempo que encajas dentro de un rol específico. Y algo que entendí es que muchas veces ser hombre pesa más que simplemente ser humano. Y cuando el título pesa más que la humanidad, algo se rompe. Yo no creo que la mayoría de hombres odien a las mujeres. Creo que muchos tienen miedo de algo mucho más simple. Miedo a no ser suficientes, miedo de no ser deseados, miedo de no ser vistos, y el miedo, cuando no se nombra, se convierte en rigidez. Y aquí está aún lo más importante: esto no solamente lo sienten los hombres, lo sienten muchas mujeres, y ahí está el punto de encuentro entre ser un ser humano, no un hombre ni una mujer, sino ser un ser humano. Eso nos hace ser seres humanos, y eso está primero que ser un hombre o una mujer. Así que si estás entrenando porque no sabes qué hacer con tu soledad, no estás roto. Te lo digo, no estás roto. Si te duele algo y no sabes cómo decirlo, no eres débil. Si no encajas en el molde de hombre que te vendieron, eso no significa que tengas que convertirte en una versión más dura de ti mismo. No tienes que matar tu humanidad para ser hombre. No tienes que odiar para pertenecer. No tienes que endurecerte para ser valioso. Así que esto me hace entrar a un punto muy importante, y es que sinceramente tal vez el problema no es que los hombres estén fallando. Tal vez el problema es que el rol que se les dio, al igual que a las mujeres, el rol que se les dio a los hombres y a las mujeres, especialmente a los hombres, es demasiado estrecho para contener todo lo que son. Y si alguna vez sentiste que no encajas, porque yo lo sentí muchas veces, créeme, y aún así, si eres LGTB fóbico o lo que sea, y tú me odias, posiblemente necesites entender que todo este odio y toda esta cuestión del género, y cómo debo ser y cómo debo crecer y cómo todo esto, obviamente me duele, sí, pero me duele más ser algo que no siento y estar todo el rato actuando de una manera para seguir unas reglas y ser aceptado por una sociedad que a la final igual me va a criticar y me va a hacer sentir como una... Whatever you choose, you must live with it forever. Si alguna vez sentiste que no encajas, quizás no es porque estés mal hecho, quizás es porque el molde era demasiado pequeño, Aquí no tienes que demostrar nada, aquí es correcto, es un espacio en el que puedes ser humano primero.